Eh, Hoy nos toca la cualidad número 12 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito sobre los requisitos que debe llenar, los mínimos requisitos que debe llenar una persona, ya sea líder ya reconocido o alguien que aspire, sin discriminar si incluso sea joven. El joven también califica, como era el caso del mismo Timoteo y el Señor a través de esta escritura que hemos venido escudriñando y estudiando. Esto es un estudio bíblico, si se quiere, bastante sencillo y somero, pero apunta a hacer esa clase de estudio. Un estudio bíblico, porque pues por ahí alguna hermana alguna vez creo que fue Pili me dijo que es bueno hacer estudios bíblicos. Este es un estudio bíblico, sin duda. Y en la cualidad número 12, vamos a ver primero Timoteo 3:3 para entonces leer el texto sugerido como base para hoy. Dice el apóstol Pablo, dice, entre otras cosas, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahí, ya está bien, ahí ya lo colocaron, ¿ve? En el verso 3. 2, dice un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, casado una sola vez, sobrio, ¿oí? Sobrio, prudente, no de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, borrachito, no pendenciero, peleonero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Esta versión es distinta, ¿no? No dado a ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Entraron esas dos de amable y apacible, ahí en esa, como son correlativos todos esos virtudes, estas son de las que no tienen no, sino como un sí. Amable y apacible son de las que se autodefinen muy rápidamente. De pronto vamos a tener tiempo más adelante o en otro día para verlas con más detalle, pero amable y apacible hablan de paz, hablan de tranquilidad, de buen trato, pero bueno, como digo, lo dejamos para después. El texto que yo encontré en un salmo, ese sí me gustaría, y ojalá en la versión Reina Valera, por favor, Salmo 49. Hay varios salmos a propósito de este tema, del que tiene que ver no codicioso de ganancia deshonesta o cuestiones de la riqueza, no avaro y cosas por el estilo. Dice el Salmo 49, la insensatez, mira el término, la insensatez de confiar en las riquezas. Palabras más, palabras menos, la idea es que lo único digno de confianza para nosotros los seres humanos es Dios. Esa es la idea. Y eso es lo que el texto trata de decirnos y los otros textos paralelos que vi por ahí. Cuando, por ejemplo, también dice, no confíes ni de la ni de la que duerme a tu lado, hablando de la mujer, se está refiriendo también a este mismo principio, a esta misma idea de que no hay que poner la confianza en nada diferente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más bien. Es decir, ellos son los únicos dignos de confianza y que a la postre no van a defraudar a nadie. El Salmo 49, bajo ese contexto de ideas, dice, oíd eso, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia.
Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Esto era algo cantado. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Muy propio para hoy. ¿Por qué he de temer en los días de la adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Ahora miren bien el verso 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Ahí hay una aclaración. Dice, porque la redención o la salvación no se compra con dinero. Dice, porque es de gran precio y no se logrará jamás comprar con ninguna clase de riqueza, sino solamente, pues ya sabemos, a través de la sangre de Jesús. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre que no permanece en honra, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este es un camino de locura. El camino de locura es confiar en las riquezas o en las personas. Acuérdense de Jeremías. No confíes en nadie. Bueno. El verso 16, me salté un poquito, dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Y en el Salmo 52, 7, que yo lo llamo un epitafio de los que colocan en las tumbas, ese epitafio lo coloca Dios a los que confían en sus riquezas. ¿Ya lo encontraron? El verso 7 dice, ese es el epitafio para los que confían en sus bienes, en sus riquezas, su dinero. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en maldad. Y hay un contraste ahí a partir del verso 8 de lo que sí es el justo, pero no lo vamos a ver hoy. Este es el amplio panorama de la importancia de las riquezas para bien o para mal. Quiero aclarar, no es que Dios esté en contra de ser rico, de ninguna manera. Cuando uno ve la historia aquella de Rico y Lázaro, pues el rico no se fue al infierno por ser rico, ni Lázaro se fue al cielo por ser pobre, de ninguna manera, esa no es la idea. El problema del rico fue que sencillamente tenía y era solo para él. Y tenía la necesidad ahí a la puerta y él era insensible. Que ese es uno de los grandes males de las riquezas, que pueden endurecer el corazón y hacen que uno se vuelva insensible hacia la necesidad de los demás y que las riquezas son inciertas, también lo dice la Escritura en otra parte, es algo que puede ser o no puede ser. Hoy puede ser que esté pobre y en un tiempo pueda que tenga las riquezas, pero las riquezas en sí mismas son inciertas y no generan ningún tipo de confianza, pues ayudan. Enrique dice que el dinero sirve para todo y es verdad, pero no pongamos la confianza en las riquezas. Entonces, cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, le dice que el obispo, el líder, y creo que ampliándolo un poco más, la persona en general, incluso sin ser creyente, no debe ser codiciosa
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces, hay cuatro cosas aquí que van a ser el eje de toda nuestra sucesiva reflexión. Primero es que la Biblia habla de ganancia deshonesta. Vamos a tratar de entender en qué consiste una ganancia deshonesta, aunque creo que la gran mayoría lo puede comprender. La contraria, ¿no? Para tenerla ahí en la mano, es ganancia honesta. Hay ganancia honesta, hay ganancia deshonesta. Ganancia honesta es la que se logra honestamente. Ahí está definido. Ganancia deshonesta, no codicioso, codicia, y no avaro, avaricia. Son cuatro cosas que tienen que ver con las riquezas y las formas de obtenerlas. Para Dios es muy importante la forma de obtener la riqueza, porque hay diferentes formas de obtener las riquezas, unas de acuerdo a la voluntad de Dios y otras no tan de acuerdo a la voluntad de Dios. Y como ese es un mal que está en bogas, mientras haya hombres caídos aquí sobre la tierra, esto va a estar vigente, esto no es del pasado, esto es, y hoy todavía más, como que hoy tiene una fuerza muy tremenda el asunto de las riquezas. ¿Sí me entiende usted? Entonces, estas actitudes de codicia, de ganar deshonestamente, el asunto es lograrlo, dicen algunos, con tal de que sea rico o tenga lo que yo quiera y salga de esta pobreza, pues los medios, ¿cómo es que dice que el fin justifica los medios? El fin justifica los medios. Si mata para ganar el dinero, lo hace, si roba de igual manera. Entonces, pero para Dios no es así. Para Dios no es así. Es más, la fuente de riquezas para el ser humano es Dios. De entrada tendríamos que decir también que hay varios salmos que lo indican claramente y nosotros lo entendemos. Dice, porque mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Porque mío es el oro y mía es la plata, dice en otra parte. Entonces no es un asunto sencillamente de que, bueno, vamos a tener riqueza. No, ¿de dónde vienen las riquezas? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Y qué somos nosotros respecto al dueño de la riqueza? Somos, a lo que hemos aprendido, nosotros lo único que nos corresponde es ser mayordomos o administradores, pero dueños en sí mismos no somos, porque todo le pertenece a Dios. Es que nosotros nos hemos apropiado de lo que es de Dios. En el sentido ese sí tipifica el ser ladrón. Entonces, estas actitudes de avaricia, de ganar deshonestamente, de codicioso, están en el corazón del hombre indistintamente se sea rico o se sea pobre. Porque existe el concepto generalizado de que el codicioso y el avaro son los ricos. Y eso no es verdad. Y no es verdad porque, al menos yo también he conocido muchos pobres que son a veces más codiciosos y más avaros que los ricos mismos, precisamente porque no tienen. Entonces desean toda esa clase de bienes en su corazón y pueden constituirse en avaros o codiciosos, que son los dos términos. Entonces, codiciar cosas de manera desmedida es donde tipifica la avaricia y la codicia. De manera desmedida o usando medios o métodos que van en contra de la palabra de Dios o que maltratan o atentan contra la vida de otros semejantes. ¿Sí? Hay varios ejemplos. ¿Qué me decías? Ah, sí, Héctor. Buenos días, Héctor. Sí, Héctor, buenos días. a ver, hermano, cuénteme a ver qué tienes por ahí. No, es que cuando estabas comentándolo, me acordaba mucho de la historia de José y de los hermanos, ¿sí? Sí, Cómo el corazón de José se mantuvo con Dios
y con todas las dificultades que habrá tenido y sus luchas internas, porque él seguía siendo un hombre, Sí. pero se mantenía íntegro, correcto. Y los hermanos, también ellos iban a ver qué lograban allá, o sea, estaba esa parte de ir a Egipto, porque Egipto era como el enemigo, eran como los malos, como digamos, tenían sus cultos a sus dioses y ellos iban a agachar la cabeza allá a Egipto para recibir algo. Entonces, no sé, creo que tiene mucho que ver con lo que estás comentando la historia de José también como un ejemplo. Sí, Gracias. Sí, gracias, Héctor. Por ahí vamos, mire, lo que voy a hacer hoy, para que podamos entender esto de la ganancia deshonesta, cómo tener ganancia honestamente y deshonestamente, voy a usar ejemplos de la Biblia. Es decir, me tomé el trabajo de ver a ciertos personajes, no todos porque hay muchos en la Biblia, ve que ese era un mal muy común anteriormente, como hoy. Si hoy tratáramos de tomar ejemplos de personas que ganaron deshonestamente sus riquezas o sus ganancias, porque una persona que trabaja normalmente por un sueldo, sin llegar a ser rica, puede obtener su ganancia también de forma honesta o de forma deshonesta. Por decirlo de alguna manera, yo conozco personas que trabajan como negros, ¿sí? Como solemos decir acá coloquialmente, trabajan como negros para ganarse el día o el mínimo, el mes, ¿cierto? Y hay otros que ganan mucho, que van a la oficina a hablar con la novia, sencillamente, ¿me entiende? Entonces, hay diferentes formas de ganarse el sueldo, aunque nos pagan, podemos hacerlo honesta y deshonestamente. Una persona que no rinde en el trabajo como debe ser, es una persona deshonesta. ¿Me entiende usted? Hay muchas formas hoy. Entonces, a través de varios ejemplos de las escrituras que seleccioné, no todos los que hay, porque hay muchos. Mira, por ejemplo, yo no mencioné ese caso de José con los hermanos y sin embargo, pues es tan válido como los que yo escogí. Entonces, las escrituras revelan cómo tanto hombres como mujeres, porque es un mal del ser humano, cómo en la Biblia obtuvieron ganancias o riquezas usando medios contrarios a la palabra de Dios para tipificar como ganancia deshonesta. Bien. Eh, los nombro por encima los que voy a tocar hoy. Por ejemplo, Balaam, el profeta. Imagínate. Ahí dice, si alguno anhela puesto de liderazgo, aquí tienes un profeta. Imagínense. Algunos dicen que era profeta falso. No le entremos por ahí. Era profeta. Y Dios le hablaba y Dios se le reconocía a Balaán ese título de profeta, hacía cosas que lo valoraban como tal, que era ahora como vemos, era torcido. No. Bueno, entonces tenemos a Balaán, tenemos al rey Acab y a su lindísima esposa Jezabel, tenemos a Geisi o Giesi más bien, el siervo de Eliseo, el criado. Tenemos a un personaje muy famoso, Judas Iscariote. Tenemos a Zaqueo, tenemos a Mateo o Leví, tenemos a Ananías y a Zafira. Con solo esos personajes, pues la gran mayoría de ustedes conocen la historia. Yo voy a tomar solamente algunas referencias porque los textos son largos, las historias son largas, pero creo que dentro del pueblo cristiano podemos identificar a estos personajes que, repito, obtuvieron o pretendieron o obtuvieron sus ganancias o sus riquezas de una forma deshonesta. Entonces, con la misma Biblia es que vamos a darnos cuenta nosotros cómo estamos obteniendo nuestras ganancias. El último caso que nombré fue el de Ananías y Zafira. En número 22.5, solo algunos textos de referencia. En el caso de Balaam,
Ahí. Muchachos, rapidito. Números 22:5. ¿Sí lo están buscando? ¿No? Ahí ya está. Dice, estamos, sí, Balac, que era el rey de Moab, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues, ahora te ruego, y mire la forma, aquí está la forma de conseguir la recompensa, los bienes, la riqueza. A Balaán era, maldíceme a este pueblo. O sea que Balaán, por lo que vamos a ver más adelante, su forma de riqueza era a través de la maldición. Maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Hay un poder tremendo ahí. Entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas, porque eran agoreros y todo esto, y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras del rey Balac. Y él ya se le abrieron las antenitas. Sí, ya se le abrieron cuando le hablaron de que iba a ser honrado. Le dijo que reposaran y después les hablaría lo que Dios les contestara. Y entonces, pues, y en el verso 9, Dios le habla a Balaán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaán respondió a Balac, a Dios. Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Esa es una palabra que todavía tiene vigencia hoy. Entonces Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, devuélvanse a su tierra, porque Jehová no me quiere. Oiga bien, el tipo era astuto, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de levantarse se fueron. ¿Mm? Y le dijeron a Balac que Balac no quería ir con ellos. Entonces, Balac, que era persistente, en el verso 15 dijo, no, esto no puede quedar así. Hay que aumentar los dones, hay que hacer algunas cosas, mandar mejores embajadores, senadores y más honorables que los que fueron anteriormente. A los mejores solo les faltó sabiduría y volvieron a Balaam y le dijeron en el mensaje de Balac. Y dice, y ahí en el verso 17, ahí aparece, mira, porque sin duda te honraré mucho. O sea, te daré platica y haré todo lo que tú me digas. Después, ahora y maldíceme a este pueblo. Y 18, por lo que resultó después se da cuenta que Balac era un mentiroso. Mira, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la voz de Jehová mi Dios para hacer cosa grande ni chica. ¿Vieron lo espiritual que era Balac? Balaam dijo, otra vez, aunque Jehová, Balac me diese su casa llena de plata y de oro, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa grande ni chica. Por lo tanto, si quieren reposar, pues repósense, pero yo no voy a ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, esta es la historia de este loco profeta. Más tarde hasta una burra le tiene que hablar al loco este. ¿Me entiende? Pero uno ve que el corazón de Balaam, perdón, estaba lleno de, o sea, había sido tentado por el ofrecimiento de Balaam. Entonces, conclusión, ¿cómo quería obtener Balaam las ganancias, la riqueza, la platica? ¿Cómo?
a través de la maldición. Imagínense. Y maldecir nada más y nada menos al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Entonces, aquí vemos una forma deshonesta de obtener ganancias. Lea la historia, es larguísima, si ustedes quieren, léanla, es interesantísimo lo que pasa después con Balac, hasta que muere, hay que buscarlo hasta que muere, y se van a encontrar que este Balaam fue el que hizo pecar a la nación de Israel, yendo a ofrecer sacrificios y a prostituirse con otros pueblos diferentes, cosa que Dios había prohibido. Este Balaam era un profeta loco. Ese es el primer caso, el de Balaam. Otros escritores hacen mención de este Balaam de esta manera, por ejemplo, Judas 1:11, ¿no? Vamos a verlo ahí. Porque ese estilo de obtener ganancias se constituyó en algo que incluso entró y está aún dentro del seno de la iglesia del Señor. En el verso 11, Judas nomás tiene un solo. Dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Acuérdense de Caín, la historia, que esa es otra historia. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Pero ahí está nombrado ese espíritu que domina a los hombres y para usar este método de Balaam para obtener cualquier tipo de ganancia. Segunda de Pedro también hace mención de este profeta loco. Segunda de Pedro 15, 14 y 15. Fíjese que entre que Balaam vivió y entre Pedro hay un miles de años de diferencia y sin embargo ese espíritu siguió permeando las generaciones hasta el punto de que todavía digo y repito, eso domina hoy en el seno de la iglesia. Sí, sí lo lograron, segunda de Pedro 15, 14 y 15. Segunda de Pedro 15. No, ¿qué será? Segunda de Pedro. ¿Será 5? No, solo tiene 3. A ver, aquí parece que me equivoqué con el 15. Es donde habla de los falsos profetas y maestros. Y dice así, bueno, voy a citarla y ahora corregimos el versículo. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Dos qué? 2. Es versículo, capítulo 2, ya lo corregí, y versículos 14 y 15. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, ¿ve? Han dejado el camino recto, o como estoy diciendo, la forma correcta de obtener su riqueza, y se han extraviado en el camino de Balaam. Ese camino de Balaam es malísimo. Hijo de Peor, y miren lo que dice de este hombre, el cual amó, vea, abrazó, amó el premio de su maldad. Entonces miren la forma de obtener ganancias de este hombre, repito. Otra historia, porque son varias, así que voy rápido. Es la historia de Acab y su lindísima esposa Jezabel. Primera de Reyes 21, del 1 al 16. Hay que verlo, ¿no? En el caso de la viña de Nabot, que es un caso muy conocido también, pues algunos, pues, de pronto no la relacionan con el tema que estamos tratando hoy, el de la codicia, la avaricia, ganancia honesta y ganancia deshonesta. Ahí está, en el versículo 1 dice, pasadas estas cosas, otras cosas que pasaron, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. El otro tenía una viña y este tenía un palacio, y sin embargo, ahora verá, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. El hombre tenía buenas intenciones, si se quiere.
porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Aparentemente, pues había buenas intenciones aquí, un negocio, una propuesta de negocio legítima, pues hasta ahora, ¿no? Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Eso era muy fuerte en ese tiempo. Y vino a su casa triste y enojado por las palabras que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, triste y apurado, y volvió su rostro y no comió. Entonces vino su lindísima esposa, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces, aquí viene el ardid malévolo de cómo tener esta riqueza. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo. Entonces, en este caso hay consentimiento de Acab y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, una mentira, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Ahora, esto parece muy, pareciera en esta mujer que ella estaba preocupada por el nombre de Dios. Olvídense, esta era una bruja, pero para conseguir sus fines, ella, como muchos hoy, usan a Dios. ¿Ven? Y entonces dijo, sáquenlo y apedréenlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos, pagados por Jezabel, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto, es decir, misión cumplida. Ya, ¿entienden? Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, al marido, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. O sea, hay un muerto aquí para obtener riquezas y todo un ardid de mentira para lograrla. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, le dijo, no, 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 yo le ofrecí, él no quiso, yo no voy a ir. Mire que no, este era cómplice. Es más, el más interesado. Se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de él. Y ahí apareció un personaje que no era nada agradable para Acab. Era Elías Tisbita, era profeta, diciendo, entonces vino palabra de Jehová y le dijo, ve, encuéntrate con Acab, levántate, desciende a encontrarte con el rey de Israel que está en Samaria, y aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová,
en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y acá dijo Elías, ahí está, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Que aquí que yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto al siervo como al libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, no Nabot, sino Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, cosa que hizo Jehú. ¿Se acuerdan ahora de Jehú? Este fue el que se encargó de cumplir esta profecía. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Entonces, aquí tenemos otro personaje y tenemos otro ejemplo de cómo una persona se vendió al mal para conseguir riquezas o conseguir ganancias. No codicioso de ganancia deshonesta, dice la Escritura. Este es otro ejemplo. Entonces, mire, mató y robó. Mató y robó. Ese es el caso de Acab y Jezabel. El otro caso, el caso de Giezi. Giezi es el siervo de Eliseo, perdón, de Eliseo. Eliseo también era profeta. Él fue el que sucedió a Elías. Ustedes conocen la historia en Segunda de Reyes 5:20. Segunda de Reyes 5:20. No, ese no es. Segunda de Reyes 5:20. La historia también es larga. Esto tiene que ver con Naamán el sirio, ¿se acuerda? El leproso. Naamán fue buscando sanidad para su lepra. Y como era muy común, así como en el caso de Balac, llevaban presentes a las personas o para reconocerles o para pagarles, si ese era el caso. Y era un hombre que podía. El problema no era ¿cómo se llama? El leproso, de Naamán. El problema en este caso es el de Giezi. Entonces dice, entonces Giezi, criado, después que le dijeron a Eliseo que Naamán había venido de por allá de otra tierra para que le sanara la herida, y él pensaba que Eliseo iba a hacer algo como se hace hoy en día en las iglesias, un espectáculo, sino le mandó a decir, dígale que vaya y se lave 7 veces ahí en el Jordán, y va a quedar limpio. Y el otro se puso bravísimo, y bueno, al final lo hizo, de todas maneras. Fue más obediente Naamán que Giezi. Entonces, dijo Giezi, donde sí, cuando sucedió todo este preámbulo de la llegada de Naamán a Eliseo, y supo que ya había muchos dones, llevaba dones. Entonces dijo este siervo, este señor mío estorbó este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Y él vio una oportunidad ahí para sacar algo, porque es que él quería cambiar de oficio, seguramente. Es que quiero un puesto mejor, quiero independizarme a lo mejor. Y él dice, vive Jehová. Ahí se echó la soga al cuello, porque eso es un juramento. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. No era tan codicioso realmente, porque no fue por todo el tesoro, sino alguna cosa. Ahora vamos a ver qué era esa alguna cosita. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él,
Se bajó del carro para recibirle bien y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mintió. Mentira lo que viene también. Mi Señor me envía a decirte, mentira. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento, esa era la cosita pequeña, un talento de plata y dos vestidos nuevos. Entonces mire, el ardid, la artimaña, la imaginación, la maquinación de este hombre para obtener algo. Entonces, hoy en día es lo mismo. Ay, lo importante es, bueno, digamos una mentira, se vuelven poetas, inventan un cuento, una historia, un libro, a fin de obtener esa ganancia o esa riqueza. Pero todo es mentira. Todo es mentira. Y dijo Naamán, bueno, en el verso 23, te ruego que tomes dos talentos. Dos talentos. Acuérdense que un talento de plata que valía más que el oro, aún en los tiempos de Jesús, no era cualquier cosa. Es como por decir algo, dos talentos es casi 80 kilos de plata. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, porque todo tiene que ser en secreto, siempre lo hacen en secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él, como si nada, en el 25, como si nada, el chavo, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él dijo, tu siervo no iba a ninguna parte. Yo no lo maté, como dicen por ahí. Yo no lo maté. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, riqueza, ¿eh? Viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Esta es una maldición de una enfermedad. ¿Lo notan? Esta es una maldición. Él no se murió, en este caso no murió de una vez. Pero mire lo que le digo. Por codicioso, por avariento, por mentiroso, falso, y por pretender obtener una ganancia de una forma deshonesta. ¿Me entiende usted? Él pensó que Eliseo era un bobo, un tonto. Y como tenía en su corazón, cito, algo, él pretendió lo que no le correspondía. Ahí está. Y lo que obtuvo fue una maldición para él y peor aún para toda su descendencia. O sea, no si hubiera sido sobre él solo, dice uno, mal de todas maneras, pero se la echó a todas sus generaciones para adelante, imagínense, todos fueron leprosos. Entonces, ese es el caso de Geish. Entonces, hay al menos dos cosas aquí tipificadas en estos dos casos que hemos visto. Uno es la codicia, la mentira, que dieron como resultado una maldición. En el caso de acá, de muerte y de destrucción de toda esa generación. Y en el caso de Jesse, una maldición de enfermedad para él y toda su descendencia. Entonces, estos resultados de obtener ganancias y dinero de una forma deshonesta, miren las consecuencias. Ahí están claras. Ahora, la pregunta que nos tendríamos que hacer a este momento, ¿eso está vigente hoy? Sí. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta.
tienen la maldición en la casa, en la familia, de muerte o de enfermedad. Y ellos dicen, no, yo no he hecho nada malo, yo no robé a nadie. Mentira. Ahora, vamos a otro caso, el de Ananías y Zafira. ¿Cómo querían ellos obtener un beneficio de algo, de un negocio, por hacer algo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva cuando vino o la persecución, la expropiación de los bienes de la iglesia o una hambre que vino en el tiempo del apóstol Pablo? ¿De acuerdo? Sí, puede ser cualquiera de esas dos circunstancias. Pero habría, como está ocurriendo hoy en día, había mucha necesidad dentro de la iglesia primitiva. ¿Mm? Y había un fenómeno. Bueno, los apóstoles estaban preocupados por esa situación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para recolectar bienes? Yo acá le llamo la canasta de amor, que está muy pobre a propósito, muy pobre. Digo, lo asimilo bien, porque es tiempo de necesidad, es tiempo de premura, y en el tiempo de premura la iglesia tiene la obligación de suplir para las necesidades de los demás, sin echar vaina, digo también. Entonces dice, en el caso de Ananías y Zafira, que es muy parecido al de Acab y al de... parecido en el sentido de cómo obtener algún beneficio usando la mentira en este caso. En el caso de Ananías y Zafira, también va a tipificar la mentira. ¿Me entiende usted? Dice, Hechos 5, Hechos capítulo 5. Hechos, ahí está. Quiero echar un poquito para atrás para contextualizarlo mejor. A ver, espera, en donde está el caso de Bernabé, al final del capítulo anterior, ahí está. Bueno, daba antes el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire esa dinámica, hermano, por favor, mírenla, porque a eso es lo que yo quiero apelar también para hoy, lo que está pasando hoy cuando hay una crisis de empleo, de necesidades de todo tipo. Dice que así no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Es decir, aquí lo que había era una gran necesidad y hermanos que, bueno, como siempre pasa también dentro del seno de la iglesia, unos tienen más que otros. Bien, diríamos que bien. Y estos hermanos, viendo la gran necesidad que había, tenían a lo mejor 3 casas, una casa, una finquita, o 2 fincas, o reses, no sé, o qué sé yo, un yate, un carro de más. Entonces, los hermanos, ¿qué hacían? Ellos no se quedaban en la calle, sino que esa es la aclaración que hay que hacer. No era que vendían todo y se quedaban en la calle, no. Vendían de lo que tenían de más. ¿Y qué hacían con ese dinero? No iban y lo ofrendaban allá y entonces el líder y el pastor se compraba una mansión con esa plata, como ocurre hoy en día. No ocurre eso. Ocurría que ese dinero los apóstoles hacían una distribución de acuerdo a las necesidades, incluyendo a las viudas, y Ananías y Zafira estaban en esa posición a lo mejor de que tenían esa condición de que tenían algo de más, tenían una heredad de más. Y ellos dijeron, de pronto con buenas intenciones al principio, bueno, hagamos lo que hacen los demás, vendamos también nosotros la heredad y que la repartimos entre los hermanos. De pronto, al principio siempre ocurre así, hay buenas intenciones como acá, yo te la pago, yo te doy el dinero, pero después es que se descubre lo que hay en el corazón después, cuando la platica está en la mano. Entonces, dice ahí desde el verso, el otro, desde el 1 en adelante, el otro capítulo, adelántalo un poquito.
Ya leímos el caso no lo leímos el caso de Bernabé. Un poquito para atrás otra vez, un poquito para atrás. Qué bueno que se volvió ahí. No, no. Mm. No, más atrasito de esto, un poquitico, solamente unos renglones, para atrás, para atrás. Arturo estaba el último, como tenía una de 37. El 36, discúlpeme para poderme ubicar. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, ¿lo notan? Era una buena obra, sin duda. Y Ananías y Zafira estaban viendo todo eso y ellos dijeron, pues nosotros también. Ahora sí. Pero cierto hombre llamado Ananías, como acá con Jezabel, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¿Y qué hizo él? Él hizo algo diferente a los demás. Dijo, ay, mire, eso es mucho dinero, eso es mucha plata. Entonces, vamos, en este caso, pues, vamos a sustraer un poquito o algo y más bien damos una ofrenda. Es decir, cambiaron los planes, sabiendo también su mujer, o sea, aquí había un complot, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Mire que aparentemente no se ve nada malo allí, porque Pedro después se lo hace de esa manera, mire. Y mire lo que le dice Pedro, que Pedro tenía el mismo espíritu que tenía Eliseo en el caso de Iglesia. Y le dijo Pedro, Ananías, aquí está esta pregunta fuerte. Y téngala en cuenta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y mire, reteniéndola, o sea, teniendo la heredad, no era tuya, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder, no era tuya, pero el problema es este, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Eso no le hicieron velorio ni nada, eso de una vez. 7. Pasado un lapso como de 3 horas, 3 horitas, la mujer estaba seguramente con la platica que habían guardadito, estaba en el centro comercial comprando cositas. Llegó, entró su mujer no sabiendo nada. Entonces Pedro le dijo, dime, Zafira, ustedes, porque ellos dijeron, no, es que vendimos la heredad por 30 pesos y la habían vendido por 50. Entonces le dice, ¿vendieron la heredad por tal precio? Y ella dijo, sí, ya se habían puesto de acuerdo los esposos. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron las jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto al marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Aquí hay varias cosas. ¿Vendieron la heredad? No, quedémonos callados, no digamos nada. Que no se enteren los hermanos, ni los apóstoles. Pero es que ellos desconocen el Espíritu Santo, ¿saben? Que revela. Y el Espíritu Santo le reveló a Eliseo, le reveló en este caso, es lo mismo a Pedro, que era lo que había ahí. Ahora, una iglesia que se estaba recién formando,
se estaba estructurando, estaban aprendiendo a vivir como pueblo de Dios. Con una mentira como esta en su seno, no podía seguir adelante. Y entonces por eso el Señor fue tan severo en limpiar la iglesia de raíz de este engaño, de esta mentira, de obtener ganancias de forma deshonesta o de mentir pretendiendo que no ha sucedido nada o que fue de otra manera, como se inventaron ellos. También se inventaron una historia, se pusieron de acuerdo. Y mire cómo terminaron. Tiesos, muertos, en un interín, en menos de 3 horas, se murieron los dos. ¿Y qué pasó con todo eso que lograron? ¿Me entiende? Entonces, aquí vemos este caso también de Ananías y Zafira, cómo ellos, con la mentira, con el engaño, con ocultar, con no decir la verdad. Hermano, si la propiedad es tuya, ¿por qué tienes que mentir y pretender? Porque el pecado aquí era la pretensión, era la simulación. Ay, vamos a hacer como Bernabé, que vendió la heredad, y mire que todos los hermanos lo reconocen. Es más, le pusieron un sobrenombre, el hijo de consolación. Vamos a ver si nosotros también nos ponen un nombre. Estaban preocupados por ellos mismos. No estaban preocupados por la gloria de Dios, ni estaban preocupados por obtener las cosas de una manera legítima, no codicioso de ganancias deshonestas. Este es otro caso. Este es uno de los textos más usados por muchos pastores para el asunto del diezmo, ¿no? Pero bueno, no sé si será bien o mal. Entonces ya llevamos 2 casos gravísimos de formas deshonestas de conseguir dinero, bíblicamente hablando. Ananías y Zafira pretendieron hacer lo mismo que Bernabé y otros hermanos y terminaron inventándose una mentira que Pedro les declaró que no habían mentido ni a él, ni a Pedro ni a los apóstoles, sino a Dios o al Espíritu Santo. Entonces mire hasta dónde llegan las consecuencias de inventarse un cuento para justificar una ganancia deshonesta. Y en este caso yo no sé si había ganancia deshonesta porque la heredad era de ellos. Bueno, a lo mejor la compraron a 30 pesos y la vendieron a 70, como ocurre. Esos son negocios que se hacen hoy en día también. Bueno, compré la heredad, pero el problema es la mentira. No, sí, la vendí fue en 30 pesos. ¿Para qué? Casi que me tocó regalarla, dicen también por ahí. Sí, ese es el asunto. La mentira y la codicia los dominó cuando no estaban obligados a vender nada. ¿Sí? Cuando se vieron con cierta cantidad de dinero en las manos, ellos se pusieron a repensar y dijeron, digo yo más o menos así, no decimos nada que la vendimos o la vendimos en tal precio cuando no era verdad. ¿Sí? Y querían pretender, por eso digo que era pecado de pretensión, cuando tenían la plata en la mano, que estaban haciendo todo honestamente. Pecaron por apariencia, por mentirosos, por codiciosos y por falsos. Entonces ahí se van atando una serie de espíritus, porque para justificar una mentira, pues toca decir otra mentira y hay que ponerse de acuerdo. El problema es que ellos no sabían con quién se estaban metiendo, no con Pedro, sino con el Espíritu Santo. Ese es el problema. Otro caso, el de Judas Iscariote. ¿Cómo obtener un beneficio, una ganancia de una manera deshonesta? Y acuérdense del puesto también de este, era apóstol. El que anhela obispado, liderazgo, no debe, este lo era. Entonces, Judas Iscariote, porque hay otro Judas, que es el hermano del Señor, tenía dos problemas, 2 oficios. Uno, era traidor, lo llegó a ser, y 2, era ladrón. Ese era su oficio. Ese era su cargo.
por decirlo de otra manera. ¿Qué pasó con Judas? Lucas 22 del 1 al 6. Vamos a tratar de recordar un poquito. Lucas 22 del 1 al 6. Del 1 al 6. Una primera referencia. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque tenían al pueblo. Esto es su contexto. Y entró Satanás en Judas. Oiga bien, esta expresión ya apareció en Ananías y Zafira. ¿Por qué Satanás? Y aquí vuelve a aparecer. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió, se firmó un contrato, digo yo, y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo, ¿cierto? Entonces, ya había algo oculto aquí, ya Judas tenía un negocio pisado, una forma de obtener una ganancia, ¿me entiende? Porque es que de esas ofrenditas que se recogían, él como que él no le llenaba, no le alcanzaba, porque eso estar sustrayendo de a poquito para lo que él quería, no aguantaba, dicen por ahí, no aguanta, hermano. Entonces, la forma como Judas quiso obtener ganancias, traicionando, la forma era traicionando al Señor Jesús, negarlo y traicionarlo. Entonces, cuando yo digo que cuando estos dos espíritus, llamémoslo así, de codicia y de avaricia, dominan el corazón del hombre, Satanás mismo está detrás de eso. Ananías le dijo, y aquí le dice también a Judas, ¿por qué entró Satanás? Es Satanás mismo el que está detrás del asunto. Ahora, entonces uno no puede desear cosas, no estoy tratando de decir eso. No puede uno ser rico, tampoco estoy queriendo decir eso. Lo que quiero decir es que tenemos que obtener nuestros bienes y nuestras riquezas de una forma honesta y legítima y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que se obtiene la bendición, sea mucho o sea poco. Sigo. Primera, a ver, estaba leyendo. A ver, me pasé algo. Es que ayúdenme un poquito porque pasé por alto. Ellos le ofrecieron dinero, pero en otro versículo de otro texto dice que fueron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Repito, la plata valía en ese tiempo más que el oro. Y 30 piezas de plata, pues, era algo, pero no es que fuera mucho. Vi un video hace poco donde alguien se encargó de traducir a los tiempos de hoy a cuánto equivaldría en dólares esas 30 de plata. Realmente no era mucho. Pero a Judas le pareció que pues podía obtener algún beneficio pues entregando a Jesús. Yo vi una película alguna vez con esta trama de Judas. Pues Judas había visto al Señor hacer milagros una y otra vez y haberse escapado de los judíos muchas veces, haber resucitado muertos, haber sanado enfermos, haber caminado sobre el mar. Judas era testigo de todo eso. Entonces, en la trama de la película, Judas piensa, yo voy y traiciono a Jesús, a la larga, ese se le puede escapar a los judíos de cualquier forma. Y si lo agarran, yo estoy seguro que eso suelta todo eso como Sansón, hace eso y se escapa. Entonces yo me gano mi platica, ¿me entiende? Porque él se va a escapar, incluso bajarse de la cruz si quiere. En esa trama perversa de esa película que yo vi, nunca más la volví a ver,
Esa es la trama de la película, donde Judas piensa que así como el Señor se libró muchas veces, aún como no había muerto, pues no podía decir que resucitó, pero sí había resucitado a otro. Yo digo, no, ese Señor eso se les escapa. Yo más bien voy y hago el negocio con esto y me gano 30 piecitas de plata, el Señor se escapa y se acabó el cuento. Es que la imaginación perversa, maligna, codiciosa y avarienta da para todo, ¿verdad? Pareciera que se le potencia la mentira. Y así pasó con Judas. ¿Mm? Ahí está en el verso 14, pero ¿de qué es ese evangelio? ¿Cuál es? Entonces, lo voy a leer como está ahí. Mateo 26, 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Sí, ya lo encontraron. Gracias, hermano, por ayudarme ahí. Entonces, Judas, a través de la traición, en este caso, la traición, es que él obtiene su ganancia. Bueno, ustedes saben la historia, lo que pasó con Judas después. Dice que se arrepintió, pero se ahorcó. Un arrepentimiento momentáneo, no de ese arrepentimiento que produce salvación. Y fue y les votó cuando vio que ya Jesús realmente no hizo lo que él pensaba, que se iba a soltar las cadenas y todo iba a salir volando, se desaparecía. Entonces él se dio cuenta que había hecho un mal muy grande y entonces fue a los sacerdotes y les tiró las 30 piezas de plata, que de ahí compraron aquel lugar donde enterraban a los extranjeros, ¿se acuerdan? La celdama es. Esa es la triste historia de otro hombre que consiguió ganancia injusta o deshonesta, traicionando en este caso al Señor Jesús. Aquí la traición no fue contra el Espíritu Santo, sino contra el Señor Jesús. Ese es un asunto tremendo, ¿no? Ese es un caso. Te repito esta idea, que detrás de todos estos impulsos del hombre, es decir, la avaricia, el ser deshonesto, el ser mentiroso, de la ambición y la codicia, Satanás mismo está detrás de todo eso, impulsando al hombre que lo llevará a la larga a lo que Satanás sabe hacer, matar, robar y destruir. Entonces ahora entendemos otra vez, cuando Pablo le dice a Timoteo, no codicioso de ganancias deshonestas. Una versión antigua que leí, un comentario bíblico que leí también dice que el líder no debe ser amador de torpes ganancias. En vez de ganancias deshonestas le dice torpes ganancias. Algunas recomendaciones del apóstol Pedro, ahora también vamos a ver unas del apóstol Pablo. Venga a ver porque tengo otro caso, ¿no? Tengo otro caso, venga a ver si me salté. Sí. Vamos a ver primero los casos. Había uno que llegó a ser discípulo de Jesús directamente porque Jesús lo llamó, que es el caso de Mateo o Leví, y el caso del pequeñito aquel que se llamó Zaqueo. Ustedes conocen las historias también. Estamos hablando de cómo obtener ganancias deshonestas. Y estos dos, parecidos ellos, ¿sí? Aunque uno llegó a ser jefe, que era Zaqueo, Leví o Mateo, ¿sí? Lo estoy buscando aquí para darle la referencia. Primero el de Leví. Mateo 9:9. Mateo 9:9. Mateo 9:9. Ahí está el llamado para que nos diéramos cuenta de que es un discípulo de Jesús. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado, ahí está el oficio de él, mire, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Es decir, Leví trabajaba en la DIAN,
era de la DIAN, era funcionario, alto funcionario de la DIAN. ¿Sí? Y el caso de Zaqueo, paralelos, Lucas 19:2. Entonces, qué hacía Mateo en los tributos públicos? Cobrando impuestos. Pero el asunto no era que simplemente él era un empleado del Imperio Romano, sino que además hacía ciertas cositas. Ahora veremos. Lucas 19:2. En el caso de Zaqueo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, Zaqueo, oiga bien, hacía honor a su nombre. ¿Me entiende? Zaqueo. Él sí era literal, aunque pues, está con Z, ¿no? Pero vamos a cambiarla hoy a Z, Zaqueo con Z. Este Zaqueo, que hacía honor a su nombre, este era jefe. Bueno, no me atrevo a decirlo, pero para tratar de explicarlo un poco mejor. Es probable que Zaqueo fuera el jefe de Leví. Esto puede ser una mentira, pero me imagino. Él era jefe de los publicanos. ¿Mm? Y rico. Este dice que era rico. ¿Mm? Y bueno, tiene ese encuentro con Jesús allá en el sicomoro. Leví, Zaqueo lo invita a la casa, llena de publicanos del mismo oficio, de la misma calaña de él. ¿Sí? Allá fue Jesús y Jesús fue allá. A Jesús lo criticaron mucho por eso. Y los judíos, porque tanto Leví como Zaqueo eran judíos, pero aquellos que eran empleados del imperio romano, del imperio, como decía Maduro y como decía Chávez, eran cachorros del imperio. Y entonces los judíos los odiaban a muerte, imagínense, y le llamaban publicanos, de ahí viene esa palabra, publicanos. ¿Sí? Pero en el 19:8, ahí en medio de la cena, el Espíritu Santo redarguyendo a Zaqueo. Entonces Zaqueo, en el 18, puesto en pie, dijo al Señor, miren bien, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, y si en algo he defraudado a alguno, era muy político, se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, y eso es lo que ocurre cuando el reino de Dios llega a las personas, ¿eh? ¿Lo notan? Esto es interesante. Él no se puso a justificar la mentira, lo único fue que él no dijo, Señor, es que yo he robado a tantos. No, él fue muy sofisticado en su lenguaje, era un tipo preparado, había estudiado en la Universidad de los Andes, Javeriana, no sé, y el tipo era de labios muy astuto, ¿eh? Y si en algo, sí, por si de pronto, por si acaso yo he robado a alguien, bueno, yo le voy a devolver todo eso. Bueno, cuando el reino de Dios llega a la vida de una persona, eso es lo que ocurre. Zaqueo no quedó tieso, Zaqueo no mintió, Leví tampoco lo hizo, pero aquí vemos dos personas y otros judíos más a lo mejor, que obtenían su ganancia, si se quiere, robando a los demás. ¿Por qué? Porque exigían más interés del que debían. ¿Sí? Esa era la forma como ellos obtuvieron su riqueza, en el caso de Leví y en el caso de Zaqueo. Exigían más. Es decir, si el IVA era el 19%, ellos sacaban el 25%, el 30%, por ahí, ¿me entiendes? Entonces usaban métodos bastante extorsivos, porque pues como tenían detrás el respaldo del imperio, ellos metían miedo, ¿me entiendes? Ah, no, pero es que si no pagas completica la cuotica
Y la propinita también, ¿me entiende? Y sí, pero con la propinita, mire que era rico. Eso es muy parecido a lo de hoy, ¿no sé? ¿No ve? Y mire, hermano, este problema existe en la iglesia hoy bastante. Bastante existe en la iglesia. ¿Mm? Así es el caso de estos dos hombres. Fíjense que son distintos al de Zafira, es distinto al de Acab y esto, ellos no murieron, ellos no. Pero sí, la predicación del Evangelio, el encuentro con Jesús, a ellos les produjo el arrepentimiento y les produjo el reponer lo que se habían robado. Judas no hizo nada de eso tampoco. Él le devolvió la plata, pero el corazón no cambió. Eso es lo que quiero decir en el caso de Judas. Él devolvió el dinero, pero su corazón nunca cambió. En algunas recomendaciones que hace el apóstol Pablo hablando de las riquezas deshonestas y la forma de obtenerla en Efesios 4:28, es un versículo, así que lo leo. Dice el apóstol Pablo, el que hurtaba o el que robaba, ya lo están buscando, porque en este caso tanto Zaqueo como Leví o Mateo es probable que sí estuviera tipificando el robo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, mire, o trabaje honestamente, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga, y mire que para qué, mire el pensamiento del pueblo de Dios, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, o sea, en la canasta de amor, sin echar vainas, ¿no? ¿Sí? Sin echar vainas. Ninguna, bueno, habla de otras cosas, porque son recomendaciones de la vida cristiana. En Efesios 5:3, ahí mismo en el versículo 5:3, dice Pablo en su carta, pero fornicación habla de otros males y toda inmundicia o avaricia, por eso traje el texto, o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, ahí apareció otra vez, que es idolatría, acuérdense, idolatría, Mamón, el dios Mamón, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas. Esta palabra avaricia, este pecado, este espíritu, codicia y avaricia, son hermanas gemelas. Y cuando llegan al corazón del hombre lo tuercen totalmente. El amor al dinero. Más adelante vamos a ver esa parte del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. No el dinero en sí mismo, es la aclaración. El apóstol Pablo también hablando en la segunda carta a los tesalonicenses, ese mal estaba generalizado en la iglesia primitiva, como hoy digo. Segunda Tesalonicenses 3:6, cuando él habla del deber de trabajar para ganar honestamente las cosas. Primero hay que trabajar, no ser un vago. 2:6, segunda Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, 3:6. Pero os 3:6. Se me fue, lo tenía ahí. Ahí está. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Digamos bien qué es eso. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie, sino que, arriba, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos a nosotros mismos un ejemplo de cómo deben imitarnos. Porque también cuando estábamos entre ustedes les ordenábamos esto. Miren lo que había la ley que hay. Es una ley del reino. Si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Esa es la Biblia.
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, 12, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente para obtener las ganancias honestamente, cada uno coma su propio pan, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, es decir, la canasta de amor y estas cosas. Si alguno no obedece a lo que le decimos por medio de esta carta, ese señálenlo y chao, ni se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonestarlo como hermano. O sea, no hay que excomulgarlo, sino amonestarlo. Oye, hermano, es que usted es un flojo, usted no quiere trabajar, a usted le gusta vivir de los demás, usted es un vividor, usted vive por fe. Usted tiene, yo conozco muchos hermanos que tienen esa fe jucumera, de Jucum, que no hacen nada, viven por fe. Y yo creo que el Señor me va a traer un mercadito o la canasta aquí a la puerta de la casa mañana. O yo me voy al aeropuerto porque me quiero ir para Londres o para Italia, eso yo lo conocí un caso, ¿se acuerdan? Algunos hermanos. Y allá alguien me da el pasaje. Esa es la fe, es una fe espuria, es una fe no práctica. Sí, hay que vivir por fe, por supuesto, y confiando en que el Señor suple, pero hay que hacer el deber. ¿Y el deber de qué? De ganarnos la vida trabajando honestamente. Leí un proverbio, sí, creo que es un proverbio, dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Oiga bien, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Les aseguro que es un proverbio, no sé cuál es, lo leí, me lo aprendí para mí mismo. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Dice 1 Timoteo 6, del 3 al 10, son recomendaciones generales de Dios, de Pablo, de la Biblia, para ganarnos la vida honestamente. Dice Pablo, si alguno enseña otra cosa, de entre las cosas que ya leímos de él, y no se conforma, no se acomoda a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, mira bien, está envanecido, nada sabes, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, celos, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, aquí hay otra cosa que está generalizada en la iglesia de hoy, que toman el evangelio, que toman la fe, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice el Señor, apártense de los tales. Es decir, esta forma que Pablo está declarando aquí es una forma deshonesta de hacer riquezas o de obtener ganancias. Los que usan el evangelio como fuente de riqueza. Y aquí el nombre no alcanza, los dedos de la mano no alcanzan para enumerar qué es el evangelio de la prosperidad que nombramos hoy en día, ¿no? Que usan, que hacen mercadería de vosotros, creo que es Pedro el que dice después de eso, que harán mercadería de vosotros, y dice que con palabras fingidas, usando la apariencia, esa perorata, el lenguaje exquisito, que no ofende, que no... Sí, ya ustedes conocen eso. Dice, estos están envanecidos, simplemente lo único que quieren obtener es ganancia. La Biblia dice que esa es una forma deshonesta de hacer riqueza y ganancia. Lo que dice el Señor que Él respalda es trabajando sosegadamente, honestamente, siendo cumplidor, honesto. Esa es una de las mayores. Ahora, si tú tienes una herencia, si tienes la bendición de que el Señor te da una herencia, gloria a Dios por eso y bendito sea el Señor. Es una forma también de obtener riqueza a través de una herencia.
no vendiendo cocaína, marihuana o matando al otro, no, como Acab y como... Porque Acab y Jezabel mandaron los sicarios a Nabot. Entonces, esa no es una forma legítima de obtener ganancias. O engañando, defraudando, estafando. Dice el apóstol Pablo todavía en 1 Timoteo 6, porque es de 3 al 10, dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, debemos imbuirnos de este pensamiento, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, mire esta norma. Teniendo sustento y abrigo, abrigo es vestido y vivienda. Estemos contentos con eso. Pero, hermano, usted no tiene aspiraciones. Esta es la aspiración. Pero, hermano, si usted puede, mire, ahí se puede sacar una tajadita. No. Porque los que quieren enriquecerse, oiga bien, porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo. Tentación y lazo. ¿Sabe para qué es un lazo? Para atrapar. Y muchas, y mire aparece aquí, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ya por eso tenemos el antecedente de varios casos, el de Zafira, el de Caín, el de Balaam, porque raíz, fuente de todos los males, de todos los males, es el amor al dinero. Otra vez, no el dinero, el que es raíz de todos los males es el amor al dinero, a mamón, porque mamón es el término en griego para riquezas, incluso se cree que es más arameo que griego, pero creo que es griego más bien. Para, este griego mamón, y ahí es donde tipifica también la idolatría, que dice el apóstol también, es idolatría. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, oiga bien, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya voy concluyendo, sí, ya voy terminando, pero estamos 5 minuticos más, yo creo, para terminar el tema de hoy. Santiago 5 del 1 al 6. Cuando lo leí, me siguió quedando la misma sensación de otras veces que lo había leído, de que Santiago usa un lenguaje bastante fuerte, igual que su hermano Jesús. Sí, me da la sensación de que es durísimo, y yo creo que por eso es que este texto no se lee en la iglesia, no se lee hoy. Eso lo lee uno en la casa o en otro lado, pero estos textos no se leen en la iglesia porque son muy fuertes, son muy ofensivos. Pero me voy a arriesgar porque es la palabra del Señor. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Ahí no había raid ni nada de eso, ¿no? Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí está la forma que
que Santiago descubre de cómo estos ricos que tienen riquezas, montones y que están podridas, y a él aquí descubre por cómo las obtuvieron las riquezas. Aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces ya encontramos la forma como estos ricos, muy rico, muy eso tengo plata en el banco, 3 casas, 4 casas, 5, y se jactan. ¿Y cómo lo obtuvieron? Robándole el jornal a los que les cosechaban las tierras. No se los pagaban. Y estos oraban, ay Señor, y era lo único que yo tenía, era lo único del día, ¿cuánto era que le pagaban a un jornalero? ¿Un qué? ¿Un ciclo? ¿Qué sé yo? El equivalente a un día de trabajo. Un drama, hay una monedita muy chiquita por ahí. Y estos ladrones, vengan, tengo una cosecha, cosechaban y después no les pagaban. Esa era la forma de obtener la riqueza. Y dice el 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Y acuérdense que el alcohol es el que produce la disolución, mucho traguito. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. 6, habéis condenado y dado muerte al justo, más encima. Y él no les hace resistencia. Es decir, la forma como estos ricos que está denunciando Santiago era no robando a los pobres jornaleros, a los empleados, no pagándoles lo debido, y en algunos casos matándolos. Habéis dado muerte al justo. O los dejaba, o sencillamente no los mandaban matar como Ananías y Zafira, como Jezabel y Acab. Pero los pobres se morían de hambre. No es que le robaban salario. Es otra forma de matarlos. ¿Y por qué me quitaron el texto si todavía seguía? Es que las cosas sí, ¿o no? Bueno, listo, no importa. ¿Sí? Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo y él no se hace resistencia. Y ahí terminó. Este es otro evento en donde Juan el Bautista, en su predicación, cuando todavía Jesús no había aparecido, estaba por aparecer en la escena, pero en la predicación de Juan el Bautista hubo varios casos parecidos a los que ya mencionamos. Ahora verá, Hechos 3, del 9 al 14. No, en Hechos no puede ser, debe ser. Yo creo que no es Hechos, pero ahora miramos a ver cuál libro es. Yo puse Hechos. Es un evangelio. A ver si él es Mateo o Lucas, uno de los dos más bien. Es donde él dice, y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, el que tiene que comer haga lo mismo. ¿Sí lo encontraron qué era? Por ahí puede estar, lo están buscando. En el verso 12, creo que es o Mateo o Lucas. En el verso Mateo 12. ¿Perdón? Mateo 3:10. Mateo. Lucas 9. Sí, exacto. Y entonces le dijo, bueno, compartir, el que tiene de 2 túnicas, el que no tiene, si usted tiene que comer y el otro no. Otra vez apareció lo de la canasta de amor, ¿sí? Yo no sé por qué estoy echando tanta vaina hoy, ¿no? Sobre la canasta.
En otro caso, en el verso 12 dice que vinieron también los publicanos. Mira, apareció Zaqueo y apareció Leví, forma figurada. Sí, y querían ser bautizados por Juan. Sí, nosotros tenemos, somos publicanos, pues bueno, queremos bautizarnos, Juan. Y ellos, sin embargo, preguntaron, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Y dice el verso 13, oiga bien, no exijáis más de lo que les está ordenado. Juan no les estaba diciendo, no es que dejen de cobrar el impuesto, pero no pidan más, porque ese de más que ustedes están pidiendo es con lo que ustedes están obteniendo su riqueza y su ganancia como Zaqueo y Leví. Por eso lo traje a colación. ¿Ven? Aquí hay una aclaración de eso. No exijan más. ¿Sí? En el verso 14 aparecieron también unos soldados romanos. Estos eran romanos. Que le en el verso 14 también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Queremos bautizarnos? ¿Queremos entrar al reino? ¿Formar parte del pueblo de Dios, la iglesia del Señor? ¿Qué haremos? Como le preguntó Felipe, ¿qué hago? Al etíope. Le preguntó, ¿qué hago? ¿Qué impide que sea bautizado? Bueno, aquí Juan les dice, no hagáis extorsión. Oiga bien, aquí apareció otra cosita con la que se obtiene buena ganancia. No extorsionen a nadie y tampoco calumnien, porque ellos para justificar algo, pues para extorsionar calumniaban. Y contentaos con el sueldo. Ahora, aclaración, estaba leyendo que era un buen sueldo el que ganaba un sueldo. La gente quería ser soldado romano porque eran muy bien pagados. Pero además de esto, calumniaban y extorsionaban. Y le dijo, no hagan eso, conténtense con su sueldo, que era muy bueno. ¿Ven? Entonces miren que son recomendaciones de la Escritura para uno obtener ganancias. Ahora, si usted tiene la bendición de Dios, ¿cómo es que dice una Escritura? Me acordé de otro versículo que dice, es un proverbio. A ver, ahora se lo recuerdo. Entonces, ¿cómo fue que ese texto muy propio se me fue ahora mismo? Lo tenía aquí. Se me fue, porque abrí la boca. O sea, palabra más, palabra menos, ejemplo más, ejemplo menos, es lo que, a mi entender, implica la forma de obtener ganancias honestas. Ganancias bendecidas por el Señor, que la no sé qué es la que enriquece. ¿Cómo que dice? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese es el texto para cerrar. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que a ti la ganancia que tienes, los bienes que tienen, no te traiga cargo de conciencia por la forma como has obtenido esa riqueza. Que no fue extorsionando, que no fue robando, que no fue matando, que no fue siendo avaro y codicioso, sino que por eso es que dice que trae paz al corazón. Porque la obtuve de una manera legítima, con la bendición de Dios. Y esa bendición, dice ahí, no le da tristeza a nadie. Sea mucho o sea poco, porque cualquier cosa que obtengamos después de haber nacido desnudos y sin nada, ya es ganancia. Amén. Que el Señor les guarde, mis hermanos, y me bendiga. Tengo varios ahí para aporte. Yo creo que el tema da para bastante. A ver, ¿quién es el primero?